Buenos días, mi nombre es Juan José Vizcaíno y hoy vamos a hablar de una sentencia muy famosa, muy importante en la jurisprudencia norteamericana, muy importante en la jurisprudencia mundial y muy importante en la jurisprudencia para todos los constitucionalistas. Sí, estamos hablando de la sentencia Marbury versus Madison. Hablemos un poco del contexto histórico y por qué esta sentencia es tan importante para todos nosotros. Bueno, transcurría el periodo presidencial de Adams, ya se estaba acabando la verdad, y él había perdido las elecciones, las había ganado Jefferson, su contradictor político del otro partido. Adams, en sus últimos días de mandato, junto con el Senado y su secretario de Estado Marshall, nombran unos nuevos jueces de paz en el Distrito de Columbia. Es importante recordar que en Estados Unidos los jueces son vitalicios, por lo que estos eran muy importantes para asegurar como el control político de la nación. El secretario de Estado, Marshall, no logra entregar todos los nombramientos. Ya se habían aprobado por el Senado, pero no logra entregar todos los nombramientos. Y entonces llega Jefferson, con su secretario de Estado, Madison. Uno de los jueces que no logró ser nombrado a tiempo por Marshall fue Marbury. También es importante recordar que Marshall pasa a la Corte Suprema el máximo poder del órgano judicial y no solo pasa a ella, sino pasa a ser el presidente de la Corte Suprema. Marbury, que fue el ciudadano que no alcanzó a ser nombrado como juez, decide que él tiene que haber alguna forma en la que él sea nombrado, él no quiere perder su puesto. Por lo que interpone un mandamus ante la Corte Suprema para obligar a Madison a ser nombrado. Bueno, varias cosas. ¿Qué es un mandamus? Es como una orden de hacer que una persona interpone frente a otra por un derecho que está adquirido que éste tiene. Segundo, la Corte Suprema en Estados Unidos había sido diseñada como el máximo tribunal de apelaciones, por lo que interponer un mandamus y interponer cualquier recurso directamente ante ella simplemente no era posible. Pero ¿qué pasa? El nuevo Senado, también amigo de Jefferson, aprueba una ley que se llama el Judicial Act. Es muy importante esta ley, la cual le otorga nuevas funciones a la Corte Suprema, entre ellas conocer de mandamus contra altos funcionarios y otras funciones. Entonces el proceso llega a la Corte Suprema. Marbury está muy convencido de que va a ser satisfactorio sus pretensiones, pues Marshall es el presidente de la Corte Suprema, el secretario de Estado que lo iba a nombrar como juez en el gobierno de Adams. Pero entonces el caso llega a Marshall. Marshall analiza el caso no solo de una manera de derecho, sino también de una perspectiva política. Él se da cuenta que si él acata las pretensiones de Marbury y ejecuta el mandamus, pasarán dos cosas. Primero, lo más probable es que el poder ejecutivo, en cabeza de Jefferson y de Madison, no hagan caso o hagan caso omiso a este mandamus. Segundo, se daría cuenta que él estaría aceptando intervencionismo del poder judicial, que es lo que busca Jefferson para después desestimar el intervencionismo de su poder judicial sobre el ejecutivo. Él estaría aceptando intervencionismo en el poder judicial por parte del legislativo, porque el legislativo promulgó una ley, el Judicial Act, que le otorga funciones al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, que sería la Corte Suprema. O sea, si Marshall acepta que el poder legislativo haga una ley para darle funciones a él como poder judicial, después él, digamos que acepta esto y manda al poder ejecutivo a hacer algo, Jefferson puede decir esto, que es una intromisión para no hacer caso a este poder. Entonces él dice, no, lo que voy a hacer yo es que el poder ejecutivo ni el judicial tienen que intrometerse entre sí. El poder legislativo tampoco. El poder legislativo no le puede dar funciones al poder ejecutivo porque esto rompe con la tripartición de poderes clásicas del Estado moderno. O sea, los poderes no se pueden interferir uno sobre el otro. Pues sí que he dicho mucho ejecutivo, judicial, legislativo, pero lo que quiero que quede muy claro es que estos no se pueden interponer uno sobre el otro. Entonces, si esta ley, o sea, la ley no puede dar nuevas funciones a la Corte Suprema, que es el poder. O sea, el poder legislativo no le puede dar nuevas funciones al poder judicial así porque así a la máxima autoridad. Y el poder judicial no puede intrometerse así porque así en el poder ejecutivo. Entonces él mira esta ley y dice, esto no puede ser así. A mí solo me puede dar máxima autoridad al poder judicial, me puede dar funciones, o dármelas o quitármelas, la Constitución. Entonces él lo que hace es que mira la Constitución, mira el Judicial Act y se da cuenta que están en contravía, que chocan. Entonces él dice, él desecha el Judicial Act y se queda con la Constitución, que es lo único que le puede otorgar funciones a él, así, quitándose la intromisión
del poder legislativo. Al hacer esto, él crea el Judicial Review, que es mirar, hacer como una revisión, pues se llama review, así en la traducción literal, una revisión, una comparación, un juicio de contraste entre la Constitución, máxima norma del reglamento, del ordenamiento, contra una ley. Y se da cuenta que si una ley va en contra de la Constitución, la ley tiene que irse, prima la Constitución. Entonces así crea él el Judicial Act. Él se da cuenta que la Constitución prima sobre la ley. Al hacer esto, él rompe y él se crea una nueva función. Él dice, a mí nadie me puede dar funciones, pero él se la autoimpone diciendo que es que yo estoy revisando y estoy soportando el Estado de Derecho, soportando la división de poderes. Entonces crea una nueva función, que ¿cuál es? El Judicial Act. Este Judicial Act es el Judicial Review, perdón. Este Judicial Review es muy importante porque entonces le otorga el poder a él y a todos los jueces de la nación a hacer un juicio de contraste, un juicio de valor entre la Constitución y cualquier disposición jurídica. Y mirar si esa disposición va en contra de la Constitución, simplemente la pueden inaplicar. Ahí crea el Judicial Review y crea el sistema desconcentrado o difuso de control de constitucionalidad. Porque en ese momento le permite a todos los jueces mirar una disposición, en un caso de interpartes, mirar una disposición y decir esto va en contra de la Constitución prima y lo saca. Entonces ya ahora en adelante los jueces de toda la nación podrán hacer ese efecto, podrán decir, si esto va en contra de la Constitución, va para afuera. Ahí crea el Judicial Review con 3 principios: supremacía constitucional, que la Corte Suprema es la máxima autoridad en temas constitucionales y que ninguna ley puede ir en contra de la Constitución. Así nace el modelo desconcentrado. Él hace una jugada maestra porque dice, no me pueden dar funciones, la ley no me las puede dar, pero una función que tampoco está en la Constitución, él se la autoimpone para proteger la misma Constitución, para proteger el mismo ordenamiento jurídico, para proteger la incipiente democracia norteamericana que hasta ahora estaban haciendo. Digo incipiente porque era nueva, estaba dando sus primeros pasos en el mundo, y él así soporta la división de poderes diciendo, el legislativo no va a venir aquí a darle órdenes al máximo ente del poder judicial, ni el poder judicial va a darle órdenes al poder ejecutivo de cómo administrar, sino que cada uno, él mantiene la división de poderes, creando el Judicial Review, sosteniendo la base de la democracia norteamericana en ese momento, haciendo la división de poderes. Es algo muy importante porque en los inicios de la democracia él sostiene que tiene que haber una tridivisión de poderes, crea el Judicial Review, solo permite que los jueces lo puedan utilizar. Ahora todos los jueces podrán hacer este control para que los derechos fundamentales de las personas, que son los que están en la Constitución, el acuerdo mínimo de básicos que hay en la Constitución, sean salvaguardados. Entonces él crea este Judicial Review para que cada juez en cada caso pueda proteger los derechos de todos los ciudadanos norteamericanos. Es algo muy importante. Y también hace que no haya un choque de poderes entre el judicial, ejecutivo y legislativo. Eso sí, el que lleva, pues como dirían por ahí, del bulto, es Marbury, porque entonces la corte decide sobre el tema, pero no decide sobre el mandamus, simplemente lo deja en el aire. Dice, yo no soy competente porque a mí solo me llegan los casos que sean de apelaciones, yo soy la Corte Suprema de Justicia, que es como debería llamarse Corte Suprema de Apelaciones, donde llegan los casos de tribunales inferiores, así que un mandamus interpuesto directamente ante mí no es válido, no dice nada, si sí o si no. Marbury pues no puede llegar al puesto, pero algo más importante, crea el Judicial Review, una herramienta para todos los jueces del sistema norteamericano, una herramienta para él, y él mismo se otorga, se inviste con la facultad de ser el máximo ente interpretador de la Constitución, y él va a durar, como ya dije, es vitalicio estos puestos, 30 años de presidente de la Corte Suprema de Justicia. Así que por 30 años él tiene estas funciones. Claro, es verdad que él durante toda su vida no vuelve a utilizar el Judicial Review. Y la Corte Suprema pasará casi 60 años para que vuelva a utilizar este elemento jurídico en otra sentencia que también será muy, muy, muy famosa. Así que Marshall creó algo muy importante, la Corte Suprema en ese momento creó algo muy importante a costas del puesto de Marbury. Todos esos personajes son muy importantes porque, pequeño dato histórico, después Madison llegaría a ser presidente también de los Estados Unidos, Marshall pues presidente de la Corte Suprema por todo este tiempo, Adams, Jefferson, todos son padres fundadores de la nación norteamericana.